piezas de cerámica. También están los equipos para la agricultura, aeronaves, partes de aeronaves, algunos vehículos como tractores, buses, dice que son también las camionetas 4x4. Todos estos vehículos son con el fin de motivar pues el sector agropecuario para que desarrolle más rápido pues sus actividades, ¿no? También están los fertilizantes, las tecnologías de la información y comunicaciones, equipos médicos, equipos textiles, está el algodón, cereales, trigo, el tabaco y sus derivados, la leche líquida, dice que también está la tocineta, caña de azúcar y algunas frutas y verduras pues que son procesadas ya en Estados Unidos. Aquí nos dice que el 81.8% de la industria entró inmediatamente sin aranceles al mercado pues, de Colombia. Estos son algunos de los productos también que entraron al mercado de Colombia que se van desgravando gradualmente. Tenemos el arroz que contiene 79 toneladas de arroz blanco con una desgravación de 19 años, con 6 años de gracia durante los cuales el arancel se mantendrá en su nivel inicial. También tenemos el pollo y sus derivados, los lácteos también y sus derivados, el maíz, el azúcar, algunas carnes de alta calidad, los productos industriales como el hierro, acero y vidrio, y otros vehículos de uso personal. Estos productos se van desgravando entre 5 y 10 años también al mercado colombiano. Tenemos aquí los beneficios de este tratado. El principal beneficio del TLC para Colombia es la consolidación de las preferencias arancelarias y con esto la inclusión de más de 5.000 bienes al mercado colombiano. Otro beneficio es que Colombia pues con este tratado entra a competir con otros mercados por los más de 320 millones de consumidores del mercado de Estados Unidos, en los sectores de cosméticos, calzado y confecciones. También aumentó las exportaciones no microenergéticas, como son el café, las flores y algunos productos de la agroindustria. Otro impacto positivo que tuvo el TLC es en la inversión. Es que algunos empresarios estadounidenses, debido a este tratado, pues generaron confianza con Colombia y han invertido tanto en el sector hotelero pues como en otros sectores. Dice, asimismo, también en materia hotelera se abrieron un total de 36 hoteles que pertenecen a cadenas estadounidenses, siendo Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín las ciudades con más proyectos, ¿no? Otro impacto positivo también del TLC es el turismo. Debido pues a la afluencia de muchos estadounidenses que llegaron a estas principales ciudades, hay mayor presencia de las aerolíneas estadounidenses en Colombia y desarrollo pues en estas ciudades, ¿no? Debido pues al turismo que generan estas personas. Por otro lado tenemos quienes integran el acuerdo, el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Tenemos una gráfica aquí que nos muestra pues algunos entes que conforman este tratado, que es el gobierno, el Congreso, el sector empresarial que aporta en las decisiones, los organismos de control y la sociedad civil. El equipo negociador está conformado por cerca de 150 funcionarios del gobierno central, altamente especializados en los temas contenidos en el tratado. Son funcionarios de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias e institutos del gobierno central. ¿Quiénes regulan los tratados? Dice que por regla general se rigen por las disposiciones de las organizaciones mundiales del comercio, ¿no? La OMC.
pero excepcionalmente los países pueden de mutuo acuerdo fijar otras reglas. Para este caso del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, encontré que la Contraloría y la Procuraduría es quien hace seguimiento continuo de la negociación y hacen sugerencias al gobierno cuando lo consideran pertinente. Además, informan a la sociedad sobre la forma en que perciben el desenvolvimiento de las negociaciones. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Quién tiene Mercado Común del Caribe? CARICOM. O Área de Libre Comercio de las Américas. Julie, Ruby, Andrés. Julie. Profe, buenos días. Ruby. Okay. Sigo yo. Listo. Profe, sí miran la presentación. Sí, sí. Profe, sí miran la presentación. Sí, sí, la estoy mirando. Inicia. A mí me tocó el tema de Mercosur. El tema de Mercosur es el mercado común del sur, pues como la palabra mismo lo dice. Este pues nació en 1991 como consecuencia del Tratado de Asunción celebrada en el 26 de marzo. Es un acuerdo internacional, que es un tratado de asuntos firmado por un principio por Argentina, Brasil, Paraguay y Araguay. En sus inicios primaban los aspectos económicos y comerciales, como la reducción de impuestos y aranceles, que se pagaban mutuamente por su comercio transfronterizo. Posteriormente han avanzado en educación, salud, cultura, trabajo, residencia, con el objetivo, aquí pues sería con el objetivo de mejorar la integración entre sus ciudadanos y fortalecer el desarrollo en las economías, ¿no? Desde sus inicios, pues, pues trataba ¿de qué es? Otra. Desde el inicio, pues, tenía un proceso, desde el inicio se ha promovido como pilares fundamentales de la integración de los propios y democracia y el desarrollo económico. Pues ya los había hablado, que tenían pues que ver
con el desarrollo laboral, cultural, social. Aquí también podemos mirar, la misión de este sería el objetivo del tratado a la asunción de lograr la conexión en los países por parte de los medios de libre circulación de bienes, servicios y factores de producción. Aquí en la misión, así como la designación o fijación de una tarifa interna común para para el ingreso de productos importados por parte de los países no miembros del Mercosur, es decir, hacia países terceros, tal como Mercosur, fortalecer una zona libre de comercio y crear políticas comerciales comunes. Aquí también podemos mirar los organismos más relevantes en las estructuras del Mercosur. Aquí podemos Consejo del Merco Común. Ese pues nos dice que es un órgano superior al bloque responsable de velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción y los acuerdos firmados. Su presidencia es ejercer las rotaciones en orden esta. O tenemos otro que es Grupo Mercado Común. Órgano ejecutivo compuesto por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Económicas. Tenemos también el Comisión de Comercio. Este nos dice que fija los aranceles que deben pagar las mercancías que entran en el Mercosur. Por último, tenemos otros órganos del Mercosur, pues la alta representante general del Mercosur en el fondo de las convergencias estructurales del Mercosur, pues aquí tenemos otras que también las podrían describir. Gracias. Listo. Julie. O Andrés. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. El tema que me tocó fue acuerdo comercial Colombo-peruano. Eh, Este acuerdo fue de la integración andina, significó principalmente la aprobación de un nuevo texto codificado de acuerdo a la integración subregional andina. El acuerdo se firmó en Cartagena mediante la decisión 406, así como la aprobación de la decisión 414 que establece el comercio entre el Perú y los demás países de los miembros de la comunidad andina. Y estos pues son los que están en el acuerdo. A partir de la decisión 321, el Perú suscribió en Colombia un acuerdo bilateral comercial negociándose 186 subpartidas de la Nandina, que es la comunidad andina, los países miembros.
estando exonerado del 100% de los Incoterms, los CIFs, los costos, flete, seguro, todo eso. Esos están exonerados el 100% en este tratado, y de los derechos específicos variables, y pagando el IGB, que es un tributo orientado al consumo. El IPC también, que es y el ICG, según corresponda, siendo exigible la presentación del certificado de origen. Esto es lo que exigen para poder. El acuerdo de preferencias bilaterales fue firmado el viernes a altas horas de la noche. Este acuerdo fue firmado por los ministros de Comercio Exterior de Colombia, que en ese momento era Juan Manuel Santos, y de Perú, Jorge Camet. Aunque los países del Grupo Andino decidieron crear una zona de libre comercio para permitir el intercambio de mercancías en el área sin gravar las importaciones. Perú quedó al margen de ese convenio temporalmente. La Comisión del Acuerdo de Cartagena, máxima autoridad andina, concedió un plazo a este país antes de que se incorpore a la zona, con el fin de permitir que se prepare internamente para asumir los compromisos de liberación, o sea que para que se pudiera adecuar a todos lo que exigía el grupo andino, ¿no? En este lapso, el gobierno peruano tiene permiso para gravar las importaciones de productos procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, sus socios andinos. Por esta razón, se le autorizó a Colombia eliminar las preferencias arancelarias que le concedía a Perú para casi la totalidad del universo arancelario. Colombia y Perú acordaron mantener preferencias arancelarias para el intercambio de algunas materias primas y bienes terminados, cuyo comercio bilateral ascendió el año pasado a 120 millones de dólares. Entre los productos colombianos que podrán entrar a Perú libres de aranceles se encuentran policloruro de vinilo, polipropileno, calderas, diccionarios impresos y libros, ácido cítrico, celulosa, gelatinas, vidrios, ron y aguardiente de caño. O sea, son materias primas para elaboración de productos, ¿no? Acá en Colombia. Igual tratamiento recibirán las ventas peruanas al país, serían de aceite de oliva, ajo, sulfato de bario, mármoles, hidróxido de sodio, hilados de lana, fibras acrílicas, manufacturas de zinc, máquinas y aparatos para panadería, entre otros. Pues, como bien sabemos que en Lima pues tienen las llamas, manejan mucho lo que es la lana también, ¿no? Eso es lo que nos está hablando aquí, ¿no? Las normas de origen. El Acuerdo Comercial de Perú-Colombia contiene 7 capítulos, 15 artículos y se negociaron alrededor de 186 partidas, lo que les acabo de decir. El objetivo, contribuir a promover desarrollo comercial equilibrado y armónico en condiciones de equidad. Preferencias arancelarias, eliminar gravámenes y restricciones a productos, los que les acabé de mencionar. Normas de origen. Los productos negociados en él son sujetos a las normas de origen establecidas. O sea, las normas pues que ya les acabé de mencionar, de los que en Cartagena pues se trató todo esto. Cláusulas pues serían
Esos son, según la comisión pues, administradora, todas las normas de competencia rechazan toda práctica desleal del comercio internacional, no otorgar subsidios a las exportaciones amparadas en el acuerdo. De presentarse prácticas desleales podrán aplicar legislación nacional, restricción a las exportaciones y otras prácticas restrictivas del libre comercio. Administración del acuerdo. Constituye comisión administradora binacional, velar por el cumplimiento y aplicación del acuerdo, presentar informes cuatrimestral que permitan evaluar su aprovechamiento, proponer y adoptar medidas para su aplicación y optimizar su ampliación en forma mutua. Eso sería todo, profe y compañeros. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Quién me falta? Julie. Julie, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo. Ya un momentico. Ok. Otra. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. A Buenos mí días. me correspondió la Asociación Latinoamericana de Integración, lo que se conoce con ALADI. La Asociación Latinoamérica de Integración ALADI es un organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Los objetivos es reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio, recíproco como de sus países miembros, ¿no? También tiene un objetivo que es impulsar el desarrollo de los vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos. También otro objetivo que tiene es promover el desarrollo económico y social de la región que en forma armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Otro objetivo que tiene también es renovar el proceso de integración latinoamericano y establecer mecanismos aplicables a la realidad regional. También tiene crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Esto consiste en un conjunto de acciones cuya finalidad es consolidar la unión de los países mediante una unión económica y política, abogando por una estrecha coordinación, compartiendo sus soberanías y nacionales. También aquí hablan de unos principios, que los principios son pluralismo en materia económica y política, convergencia progresiva de esquemas sobreregionales y acuerdos bilaterales, la flexibilidad, tratamientos diferenciales en función al nivel de desarrollo de los países miembros, multiplicidad en las formas de concertación de los instrumentos comerciales. También nos habla de unas estructuras. Aquí nos habla de las estructuras
que es el Consejo de Ministros, ¿no? Que el Consejo de Ministros está a cargo del órgano máximo que adopta las decisiones más importantes. También la Conferencia de Evaluación y Convergencia, conformada por plenipotenciarios de los gobiernos, que entre otras funciones examina el funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos y la convergencia de los acuerdos de alcance parcial, que es mediante la multilateralización progresiva, que esto propone acciones de mayor alcance para la profundización de la integración regional. También hay un comité de representantes, que es el órgano político permanente responsable de la negociación y el control de las iniciativas de perfeccionamiento del proceso de integración. También hay un órgano técnico, que es la Secretaría General, que entre otras funciones propone, analiza, estudia y efectúa gestiones para facilitar las decisiones que los gobiernos deben alcanzar. La autoridad máxima es el secretario general. También nos habla de unos mecanismos. Los mecanismos están conformados por la preferencia a la arancelaria regional, que todos los países miembros se otorgan en forma recíproca una preferencia arancelaria del arancel vigente para terceros países a sus productores originarios. También hay unos acuerdos de alcance regional, que son acuerdos en los que participan todos los países miembros y son la PAR, que son las nóminas de apertura de mercados, que solo son para Bolivia, Ecuador y Paraguay. También hay un acuerdo de cooperación científica y tecnológica, que son acuerdos de cooperación de intercambio de bienes en las áreas de educación, cultural y científica, y el acuerdo marco para la promoción del comercio mediante la superación de obstáculos técnicos al comercio. También aquí hay unos acuerdos de alcance parcial que participan 2 o más países miembros. La mayoría son como conocidos como acuerdos de complementación económica, que acuerdos agropecuarios y acuerdos de semillas, entre otros. También lo que busca la integración Latinoamérica es cuya finalidad es consolidar la unión de los países mediante una unión económica y política, abogando por una estrecha coordinación, compartiendo sus soberanías nacionales y cediendo parte de sus atribuciones del gobierno, que entre mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad, a organizaciones internacionales. Los países que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración actualmente hacen parte de la LADI, son los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La Asociación Latinoamérica de Integración, ALADI, es un organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. La organización de ALADI está compuesta por 3 órganos políticos, que como ya los había mencionado, era el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité de Representantes, y un órgano técnico de la Secretaría General. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias, Julie. ¿Me confirman si están mirando mi pantalla, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno,
Todos esos acuerdos, mercados, uniones que ustedes acaban de explicar y sobre las cuales consultaron, pues simplemente nos habla de la integración económica y monetaria que normalmente hacen los países, con el fin de poder tener un espacio económico entre cada uno de estos. Al hablar de integración económica, vamos a decir que esta se define como una ampliación del espacio económico entre los países que tenían mercados separados con el fin de constituir un solo mercado de dimensiones mayores y obtener beneficios con base a las concepciones de políticas y acuerdos que se hayan acordado dentro de estos. Un proceso de integración, cualquiera que sea su denominación o su figura, implica la transferencia de cierta parte de soberanía de los Estados miembros frente a las decisiones y beneficios que se dan entre unos y otros. Dentro de estos estados miembros o estas instituciones que se crean, porque cada uno de estos mercados, uniones, tratados internacionales se hacen a través de la firma donde se establecen esas cláusulas, convirtiendo de esta manera estas cláusulas, estos acuerdos relacionados como una norma, una legislación aparte en la que tanto un país como el otro se comprometen a ejecutar ciertas actividades y asimismo a poder otorgar beneficios hacia los otros. Es importante señalar que dentro de la integración económica es un proceso mediante el cual las regiones conforman acuerdos con el fin de eliminar sus diferencias políticas, comerciales, fiscales y monetarias. Generalmente estos acuerdos se dan más que nada entre países vecinos que establecen normas y regulaciones que favorecen el comercio y la cooperación entre las distintas regiones. Es por eso que miramos que, por ejemplo, Colombia, la mayoría de países con los que tiene acuerdo, pues están todos los latinoamericanos, centroamericanos. Y el principal negociante, pues Estados Unidos. Adicionalmente a este proceso de integración, pues existen diferentes etapas o distintos procesos y formas de integración que están basadas principalmente en la intensidad de los compromisos que se adquieren dentro de estas y las obligaciones o responsabilidades que asumen los países que participan en cada uno de estos procesos. Estos países adquieren compromisos como la eliminación de los derechos arancelarios, las restricciones de todo orden de comercio recíproco, que estos acuerdan unirse en el proceso de tal naturaleza, los cuales pueden llegar a incluir también la adopción de políticas comunes en lo económico, en lo social. Dentro de las distintas formas de integración económica que se conocen está esta zona preferencial de comercio, zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, unión económica y monetaria y finalmente una integración económica completa o total. La zona de preferencia de comercio nos dice que da preferencias, como su mismo nombre lo indica, a algunos productos. En esta etapa se reducen tarifas arancelarias y se elimina o se las elimina por completo. Dentro de este tenemos un ejemplo, aquellos acuerdos que se han firmado con la Unión Europea y con los estados ACP, África, Caribe y Pacífico, en los que se tiene esta zona de comercio preferencial. Adicionalmente a esto, tenemos una segunda conocida como zona de libre comercio, que es una forma de integración económica que consiste en que los países participen y acuerden eliminar gradualmente o inmediatamente
todos los derechos arancelarios, las restricciones que como país o soberanía hayan impuesto dentro del otorgamiento y permiso del comercio internacional, y al mismo tiempo los países pueden mantener su propio arancel nacional y su propia política comercial frente a los países terceros. En esta fase, los países asociados efectúan el desmonte de las barreras existentes entre ellos, tales como los mecanismos de políticas comerciales, el proteccionismo, creándose una zona de libre comercio y dando lugar a que se especialicen en aquellos productos y servicios en los que tienen ciertas ventajas que se pueden aprovechar. Esta forma de integración es una de las más usadas dentro de los países. El objetivo básicamente de esta área de libre de comercio es permitir la libre movilización de los bienes, de los servicios, para la comercialización en todas sus garantías de la no discriminación a productos provenientes de cualquier otro país. Un claro ejemplo es el Tratado Internacional o el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos. Por eso les digo, por lo general Estados Unidos siempre busca conformar tratados con los países más que otra forma de integración, porque está un poco más delimitada a lo que es, a los acuerdos que se hayan llegado, y ya no va un poco más allá, a diferencia de lo que pasa con la Unión Aduanera, el Mercado Común, y a través de esta zona de libre comercio, Estados Unidos siempre lo que busca dentro de todos los países es que gradualmente, ¿no?, se vaya disminuyendo esas opciones arancelarias. Tenemos también la Unión Aduanera, además de eliminar dentro de esta los derechos arancelarios y las restricciones del comercio mutuo, se adopta una tarifa de arancel externo común, aplicable a las importaciones provenientes de los países terceros. Los países que conforman esta unión aduanera tienen una política comercial que se refiere a imponer un arancel externo común, o sea, un arancel que solo lo vayan a manejar ellos. Sí lo establecen, pero es muy mínimo, tratando de dar beneficios, y lo mismo que cobra el país A lo va a cobrar el país B, el país C, con el fin de obtener un mismo beneficio y no afectar esas políticas comerciales, cambiarias y las políticas del comercio como tal. La creación de una unión aduanera requiere armonizar ciertos elementos de políticas económicas con el fin de crear condiciones de igualdad ante la competencia. Adicionalmente, los acuerdos comerciales tratan de liberar el comercio entre los países miembros y trabar el comercio en los países no miembros. Para tal efecto, las naciones asociadas deben establecer políticas comerciales comunes frente al resto del mundo, o sea, darse ventajas internas dentro de ellos mismos y generar unas políticas que darán origen a una estructura de comercio uniforme, y a través de la cual pues se debe de respetar dentro de las distintas regiones o países que vayan a formar esta unión, respetar esos acuerdos hacia los cuales hayan llegado. Un ejemplo claro de este tipo de integración económica está la Comunidad Andina de las regiones Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, que tienen un arancel externo común para productos similares. Y de esa manera poder obtener beneficios dentro de estos. Otra de la etapa o de los procesos de integración que se tiene es el mercado común, cumplidos o entendido como una área de libre movilidad de mercancías y factores. Dentro de esta no solo se negocia bienes y servicios, también el capital, tecnología, la fuerza de trabajo, la tierra.
Este proceso de área de libre comercio y la unión aduanera conforman un mercado común, generando a partir de no solo la libre movilización de productos, sino la libre movilización de los factores de producción, fuerza de trabajo y capital. Es de esperarse que a través de este proceso de conformación de mercado común permita una mayor reasignación del capital y la mano de obra, las tecnologías para favorecer la entrega eficiente de los bienes y servicios, es decir, que dentro de este no solo se negocia la exportación del bien X, Y, o que si mando café, que se va a entrar a cero arancel, que si estoy comprando de allá, que va a entrar a cero arancel. No solamente eso, sino todo el proceso de la parte logística frente a los seguros, frente al transporte, frente al cargue y el descargue, o sea, esa entrada del producto como tal, el sondeo que se le hace en la zona aduanera de cada uno de los países, el aforo, todo esto se regula dentro de este mercado común. Dentro de este, pues hay que anotar además que es un proceso que presenta una serie de ventajas y desventajas para todos los países que se mencionen en efectos no comerciales. Dentro de este, pues un claro ejemplo, Mercosur, uno de los grupos a los cuales pertenece Colombia y que lo explicó nuestra compañera. Y tenemos finalmente, si pueden darse cuenta que cada vez que vamos, se va aumentando dentro de estas etapas del proceso, pues en cada una se va adicionando una responsabilidad más, una obligación más a los países miembros y quedan como más comprometidos, llegando así a la Unión Económica y Monetaria. En esta fase, los países asociados unifican una serie de criterios para el manejo de la política económica, monetaria y fiscal, de tal manera que las directrices quedan en manos de todo el grupo. Por lo tanto, los gobiernos asociados deben implementar políticas internas que permitan cumplir con las políticas comunitarias. Es como si se abriera dentro de los mismos estados un espacio para poder regular y para poderse manejar todo lo que se haya acordado dentro de la Unión Económica y Monetaria. Y se traslada el poder del Estado frente a política del exterior, política arancelaria, política cambiaria, política monetaria. Ese poder de la creación y la decisión de estas políticas se traslada a ese grupo, a esa unión económica que se está formando. Y ellos son los que crean como si fuera un nuevo régimen y que aplica obviamente para los países que conformen esa unión. Claro ejemplo, la Unión Europea. Y finalmente tenemos una integración económica completa, una integración política y social. Esta se la conoce como la máxima expresión de la integración económica. Consolidando el proceso de integración económica, se puede avanzar hacia una integración en la que todas las políticas económicas y sociales estén unificadas y exista un gobierno central, generalmente de tipo federal, que representa a la comunidad, por lo cual cada estado pierde autonomía, pierde soberanía dentro del manejo político de la región para seguir ejecutando políticas acordes con los de la comunidad. Esta es una forma clásica de integración económica y ha generado pues distintas modalidades como integración sectorial y global, integración natural y estratégica, la homogénea, la heterogénea, en la que se cumplen o se diferencian por el nivel de compromisos que difieren del ritmo, de la velocidad, en la que se incluyen distintos sectores de producción, por ejemplo, el carbono, el acero, la industria automotriz, entre otras, y comprenden todos los sectores de producción. Dentro de esta,
Dentro de esta última de integración completa, se habla de todos los productos que de una u otra forma produce una región. Todos esos entran dentro de la negociación. La Unión Europea tiene parte de un grado de integración supranacional. Sin embargo, hay algunas regiones de Europa que por efectos de su gobierno y de cómo está estructurado su nivel de su estado, no se ha llegado todavía a una integración completa y total, pero hay muchas cosas que compromisos que se han adquirido dentro de la Unión Europea que hacen pensar que más que nada estamos hablando de una integración económica completa. Sin embargo, por ejemplo, en Inglaterra, recuerden que el Estado está dividido en un rey, pero adicionalmente está un ministro que es el que maneja y se encarga de las políticas públicas. Pero ese reinado en últimas es quien representa y gobierna. Entonces, por efecto de ese sistema de gobierno, es que todavía no se ha llegado a una integración completa, pero frente al nivel de negociación en cuanto al proceso internacional, se ha llegado a adquirir esos compromisos y se habla de esa integración, no solo de los bienes y servicios, fuerzas de trabajo, del capital, va un poco más allá. Por eso esta última integración económica y completa nos dice que es esa máxima integración a donde se quiere llegar dentro de todas las etapas de la integración económica. Razones por las que se da el proceso de integración, pues básicamente tenemos las ganancias del libre comercio, una mejor asignación de los recursos dentro de los países implicados, estabilizar o mejorar el ritmo del crecimiento económico, mejorar el bienestar social al interior de cada uno de los países. De acuerdo, pues en que una ampliación del mercado significará que las industrias tendrán un mayor espacio económico, que las empresas nacionales de cada país pueden incursionar y pueden exportar sus productos con toda una facilidad. Y no solamente van a depender de una demanda interna, sino que aprovechar que tienen una demanda externa. Adicionalmente a esto, pues nos habla de que el crecimiento económico debe reflejar un bienestar dentro de los ciudadanos. A mayor producción, pues va a haber mayor oferta laboral y se va a abrir nuevas expectativas dentro del sector empresarial. Dentro de las razones políticas, si los países se asocian y conforman un bloque económico, pueden desempeñarse mejor en el contexto internacional porque hay apoyo de los unos con los otros. Realizando negociaciones en grupo, pues surge la necesidad de formar uniones políticas que tengan peso y resistencia en el ámbito mundial, tendientes a defender los intereses de la comunidad. Los efectos comerciales de las integraciones, primero la creación de comercio. A través de esta integración y teniendo en cuenta pues de todo el proceso y las relaciones que se forman entre los países asociados, lo que se busca es en últimas ese expansionismo y abrir nuevos mercados dentro de los países con la idea de fortalecer siempre las relaciones económicas entre los socios, porque esas relaciones son las que se deben de fortalecer y las que se deben de seguir cuidando con el fin de que se mantenga pues abierto y esa opción de libre comercio y libre movilidad de los bienes y servicios entre los distintos países. Reducción de los costos de producción es posible si las regiones se especializan cada día en ser más productivas y de esta manera reducir los costos de manufactura y las materias primas en cuanto a la importación que se pueden traer de otros
países pues no tendrían aranceles, se reduciría el costo y más aún cuando hablamos de mercado común, de unión económica monetaria y de la integración completa, en donde no solamente se habla de esa eliminación de aranceles, suspensión gradual de aranceles, sino que adicionalmente de toda esa parte logística, transporte, seguros, el proceso de carga y de descargue, y de una u otra forma evaluar cada uno de esos aspectos hace que para las empresas sean menos, haya una reducción de costos. Entonces, motiva e incentiva o reactiva la economía dentro de los países. Efectos no comerciales de la integración: la liberación de los movimientos de capital, liberación de los movimientos de personas, acceso abierto a los mercados públicos, estrategias competitivas de devoluciones y los efectos de la integración monetaria y económica. Tenemos la reducción de los costos transaccionales internacionales, la desaparición de la incertidumbre que altera los pagos, la disminución de las reservas internacionales para defender los tipos de cambio intrabloqueos, comparación de la paridad de poder adquisitivo, la eliminación de las competencias a través de la devaluación. Cada vez que se vaya a formar una integración económica, independientemente de la que sea, se deben de tomar una serie de principios que están generalmente aplicados a estas integraciones, dentro de las que tenemos un trato nacional. Significa que cada país miembro no aplicará medidas discriminatorias o tratos menos favorables a otro país miembro. Todos se deben de tratar por igual con el fin de ¿qué? De mantener esas relaciones internacionales y con el fin de poder manejar todos los tratados de acuerdo a los acuerdos a los que se hayan llevado. La universalidad: los convenios se deben cumplir en todos los niveles de gobierno de los países miembros. Trato de la nación más favorecida: las ventajas favorables, franquicias, privilegios que tenga un país miembro otorga un producto originario de cualquier otro país deben ser inmediata e incondicionalmente extendido a los demás países contratantes. Transparencia en los procedimientos significa visibilidad, claridad de leyes y reglamentos. Subsidiariedad: la comunidad solo puede invertir en cuanto su acción sea la más efectiva de los países miembros. Y ya posteriormente, dentro de los países o los acuerdos pues que tiene Colombia, perdón. Dentro de los distintos pues acuerdos que ha logrado obtener Colombia, pues los primeros están centrados dentro de la zona de libre de comercio, y ahí tenemos el acuerdo comercial colombo-peruano, el colombo-chileno, también tenemos uniones aduaneras y mercados en común, dentro de los que está el sistema económico de la CELA. Tenemos dentro de las uniones aduaneras la Comunidad Andina, ALADI, preferencias con la Unión Europea, que también estamos, la Comunidad Andina de las Naciones, CAN. También tenemos dentro de pues dentro del mercado en común, Mercosur, que es nuestro principal grupo, digamos, G3, que está dentro de la Unión Económica y Monetaria, bueno, hoy llamado G2, por efectos de que Venezuela salió
Tenemos la Asociación Latinoamericana de Aladi, la CARICOM. Tenemos infinidad de acuerdos que se han empezado a establecer el Mercado Común de Centroamericano, MCCA, aparte de Mercosur. Tenemos distintos integraciones económicas con diversos países, pues que han permitido de una u otra forma posicionarse dentro del mercado internacional a Colombia. Sin embargo, a veces Colombia no aprovecha esos tratados, es aprovechado por los otros países miembros, pero no por Colombia como tal. Y más que nada, dentro de todos los procesos que se realizan, pues la mayoría está enfocado hacia las importaciones más que a la exportación y aprovechar pues esos acuerdos que se tienen frente al comercio y frente al envío o entrada de productos y de bienes. Eso era ya frente a la materia, pues lo que nos hacía falta ver dentro de todo el comercio internacional, pasando pues desde la anterior clase, cómo se encuentra Colombia y hoy cuáles son esos tratados internacionales que se tiene con el resto del mundo. Llegamos ya al final de nuestro ciclo. Ustedes saben que hoy ya clases como tal es nuestra última clase. Para el siguiente sábado lo que tenemos es examen. El examen va a estar habilitado entre nuestro horario habitual, es decir, 7 de la mañana hasta las 9:30. Ustedes deciden a qué hora ingresan para realizarlo, pero solo entre esa hora va a estar habilitado para que por favor lo tengan en cuenta. Adicionalmente, pues recuerden que las personas de pronto que tengan problemas o que tengan algunos saldos financieramente dentro de la universidad, pues se les solicita que se coloquen al día por efectos de que para la siguiente semana, si no están al día financieramente, no se les va a habilitar la plataforma y no podrán realizar su examen. Entonces, la universidad, pues en esta semana, hasta el día lunes, tiene previsto, pues para las personas que tienen algún saldo, que se acerquen y se les dará un beneficio. Directamente tienen que hablar con la coordinadora Cindy o con alguien encargado del área de registro y control y allá les colaborarán para efectos de que no tengan ningún problema en la presentación de sus exámenes finales. Recuerden que la siguiente semana ya finalizamos y cerramos el ciclo 2 y terminamos prácticamente el semestre. A la siguiente semana, más tardar el miércoles, nosotros los docentes tenemos ya que empezar a subir notas, entonces no tendríamos más tiempo ni para evaluarlos ni para realizar pues más actividades. Así que si tienen problemas dentro de ese aspecto financiero, pues para que se acerquen directamente a la universidad y evitar el sábado que les bloqueen la plataforma. ¿Qué más me queda por decir? No, yo pienso que ya con esto cerramos. Agradecerles por haberme acompañado en cada una de estas sesiones. Perdón. Espérenme en un ratito. Ingreso. Ingreso a llamar lista. Ana Rubí. Andrés sí, Ángela Bastidas, no, Brian, Carlos, Olga Sí, Lucía. profe.
Gina, sí. Julie, sí. Lidia. Lidia creo que es la que me falta, ¿no? En plataforma, chicos, queda pendiente un taller que lo coloqué hoy y está para presentar hasta la siguiente clase o hasta el siguiente sábado. Este quedaría pendiente entonces taller y el examen para la siguiente semana. No sé si tienen alguna duda o pregunta referente a esas dos actividades. ¿No? Listo, chicos. Entonces recuerden que para la siguiente clase yo ya no me conecto, sino que cada quien ingresa a esa pestañita de actividades. Ahí va a estar en la parte final donde dice examen final, ingresan, lo realizan y ya para la siguiente semana, entre martes y miércoles, tendría la nota final del curso por si quieren escribirme y quieren saberla. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana, que ojalá les vaya muy bien en ese cierre de ciclo en todas sus materias. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero verlos ya directamente en la universidad. Esperemos que así sea en el siguiente semestre. Y muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. A usted, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe.